Hola, ¿cómo está? ¿En qué se deleita usted o en qué se deleita uno? Algunos en la música, otros en el arte, a otros que sus hijos prosperen, o nos deleitamos en un postre o una comida. Mi esposa hizo un postre que un hermano no se lo estaba acabando y le preguntó, ¿no le gustó? Su respuesta fue sí, pero me lo estoy saboreando y no quiero que se me acabe. Pero ¿en qué se deleita Dios? ¿En qué se deleita Dios? Veamos Ezequiel 33, del 10 al 16. Antes de este pasaje, Dios instruye a Ezequiel que él sea como un centinela que avisa a la población del peligro que corren. Y luego entonces llegamos a ver este pasaje de Ezequiel 33 del 10 al 16, en donde yo he intitulado esta plática Lo que deleita a Dios. Lea conmigo este pasaje, dice así: Tú pues, oh hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Tú, oh hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, que la justicia del justo no lo librará en el día que se rebele, y en cuanto a la impiedad del impío no le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que peque. Sí digo al justo, ciertamente vivirás, y confiando en su justicia, si digo al justo, ciertamente vivirás, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Si digo al impío, morirás irremisiblemente, y él se aparte de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. No se lo recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. En los versículos 10, la primera parte del versículo 11, la primera parte del versículo 12, la última parte de ese mismo versículo 12 y en el versículo 13, llegamos a ver en lo que no se deleita a Dios. Veamos primeramente, antes de ver en lo que se deleita a Dios, en lo que no se deleita a Dios. No se deleita en nuestras rebeliones y nuestros pecados. Ellos pensaban que no había esperanza. Dios no se deleita cuando su pueblo peca. Y en este caso, era lo que les estaba diciendo en ese versículo 10. Y cuando ellos mismos estaban diciendo, nos estamos pudriendo,
La falta de esperanza los lleva a decir que no hay remedio. Se están pudriendo, como si no se puede arrepentir y dejar de rebelarse contra Dios y seguir en su pecado. Vienen a preguntarse, ¿cómo pues viviremos? Ahora esa pregunta es que no se deleita a Dios en que uno perezca. No se deleita a Dios en que uno perezca. No quiero la muerte del impío. Tampoco se deleita en la muerte del malvado. Dios y Cristo no se deleitan en la muerte del malvado, pues Cristo vino a buscar y dar vida al que siente que no tiene esperanza. No quiere que aún uno perezca. Por eso Él dio su vida, por eso dio su propia sangre, para que usted y para que yo, para que cada uno de nosotros no perezcamos. Dios no se deleita en la muerte del impío, pero tampoco se deleita en aquel que piensa que es justo. La justicia del justo no lo librará. Si uno piensa que su propia justicia lo puede librar, no es así. Dios no se deleita en uno que confía en su propia justicia y piensan que así se pueden librar de la muerte. El justo no podrá vivir por su justicia. La condenación que Jesús tuvo contra los fariseos y escribas no era su teología, sino que ellos confiaban en su propia justicia, en su propia religiosidad y su sistema, en vez de confiar en Dios. Podemos usar el ejemplo de la parábola que Jesús mismo dijo del fariseo y del publicano en Lucas 18 del 9 al 14. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte a todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que llegamos a ver aquí era lo que se estaba diciendo. Dios no se deleita en la justicia misma que nosotros nos damos. Dios no se deleita en nuestras rebeliones y nuestros pecados. No se deleita en la muerte del injusto y el perverso. Su deseo es que se arrepienten. No confíe usted en su propia justicia. Dios no se deleita cuando usted confía en su justicia en vez de poner su confianza en Dios. En esta semana, deje que Dios se deleite en usted y veamos cómo. Lo que deleita a Dios lo vemos en la segunda parte del versículo 11, la segunda parte del versículo 12 y los versículos 14 al 16. El impío se aparte de su camino y viva.
se arrepiente que uno se aparte del mal que está haciendo, apartarse de su pecado y viva. El deseo de Dios es que viva. No, por eso mandó a Jesucristo. Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No le será estorbo el día que se aparte de su impiedad. No le será de tropiezo. Puede ser que el perdido se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparta de la maldad. Les aseguro que no morirá. Era lo que estaba diciendo. Y en esto se deleita el Señor. En esto se deleita Dios. Que se aparta de su pecado. Da una vuelta completa, dejando su vida antigua de pecado y se vuelve a Dios. Se vuelve de su camino y dirección equivocado. Se aparta de su manera de vivir incorrecta y engañosa y se vuelve a Dios. Pero también Él se deleita en aquel que practica el derecho y la justicia. Haga justicia, practica el derecho y la justicia, y así todos vivan. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que nos dice en Miqueas 6:8. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Pero sigue aquí en este pasaje de Ezequiel diciendo también se deleita cuando el impío restituye. Cuando uno se vuelve a Dios, es natural restituir lo que ha hecho. Zaqueo, cuando se encontró con Jesús y dejó que Él entrara en su vida, hizo restitución. Aún dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Camina según los estatutos. Se conduce como Dios le indica siguiendo las enseñanzas de Cristo. Ciertamente vivirá. Les aseguro, les doy mi palabra que vivirá. Es lo que está diciendo Dios, es lo que está diciendo el Señor. Y no se le recordará ninguno de sus pecados. En Salmo 103:12 nos dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. No se le recordará ninguno de sus pecados. En el ejemplo que quiero dar ahorita, estoy pensando en eso de restitución. Es interesante que muchos que se dicen ser creyentes y les han hecho alguna maldad a otros, no buscan restitución. Algunos usan la religión para quitarles a otros. Y también viene a memoria mía lo que sucedió en Tulsa, Oklahoma, hace muchos años, en donde personas quemaron y mataron a una comunidad negra y nunca fueron restituidos. Nunca se le hizo restitución. ¿Cuánta gente de ese entorno, de ese grupo, se decían religiosos, se decían creyentes, se decían cristianos, e hicieron eso contra esa gente y nunca se les hizo restitución? También viene a memoria
en que nosotros necesitamos ver y buscar aquello en que Dios se deleita. Y cuando veamos eso, quiere decir que nosotros vamos a apartarnos del mal camino, pero también llegaremos a practicar el derecho y la justicia. O hagamos justicia, amemos misericordia y caminemos humildemente con nuestro Dios. La aplicación es de que Dios se deleita cuando uno se arrepiente. Dios se deleita cuando uno hace justicia, ama misericordia y camina humildemente con Dios. Y cuando uno le ha hecho daño a otros, busca restitución. Que en esta semana busque lo que a Dios se deleita. En otras palabras, busque que el Señor se deleite en usted. Sabemos en lo que no se deleita el Señor. En vez de tratar de no hacer aquello que no se deleite, busquemos aquello en que haya deleite. En otras palabras, muchas veces, si queremos deleitarle al Señor, no estemos tratando de no hacer aquello en que no se deleita, sino que tratemos de hacer aquello en que se deleita. Y me acuerdo de Santiago 4:7, que nos dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. El secreto es someterse a Dios, porque cuando uno se somete a Dios, entonces está resistiendo al diablo. Si uno busca deleitarse en el Señor, busca aquello que al Señor se deleita, entonces de esa manera estaremos también resistiendo la maldad. Que en esta semana podamos nosotros buscar maneras en que el Señor se deleite en cada uno de nosotros. Busque manera que el Señor se deleite en usted. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y de que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Y Señor, que en esta semana que entra podamos también nosotros llegar a dejar que tú te deleites en nosotros. Pero aún más, Señor, que busquemos el deleite que encontraremos en ti cuando nos deleitamos en ti, cuando llegamos a saborear aquellas buenas cosas que tú tienes para nosotros. Que busquemos, Señor, hacer tu voluntad y así deleitarnos en tus misericordias, deleitarnos en la paz que solamente tú puedes dar, aún en medio de problemas, aún en medio de todo lo que nos sucede, que nos podamos deleitar en ti. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.